yo siempre me gustaba más el tenis. Yo empecé jugando a tenis. Lo sé. Y a mí mi ídolo de jovencito era Borg. O sea que yo los futbolistas, sí. ¿Por qué al final decidiste jugar fútbol? ¿Se te daba mejor? Porque yo creo que ganaste también un torneo, ¿no? Importante de tenis. El fútbol yo creo que es el deporte, si te gusta, porque si no te gusta pero es el deporte más ameno. En el fútbol te lo pasas bien. Por compañerismo. Te pagan bien. Sí. Y después la competición es agradable. ¿Tú has practicado otros deportes? Yo desde pequeño me han encantado todos los deportes, me encanta baloncesto, pero nunca jugué a un nivel profesional. Jugaba mucho a hockey sobre hielo, aquí no se conoce mucho, pero en mi país es un deporte importante. Bueno, hockey, baloncesto, obviamente fútbol. Pero todo esto te sirve para el fútbol. Y yo creo que sí, y hacía también gimnástica, se dice así. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí, pero hasta una edad que luego he crecido mucho y ya era imposible. Porque tú ya con era 16 años, cuando debutaste, ya tenías este físico. Bueno, pesaba unos 10 kilitos menos, pero de altura ya más o menos era así. ¿Tú haces 1,87? Así es, sí, sí. ¿Cuándo era el momento que tú entendiste que puedes llegar a ser futbolista profesional? Bueno, yo creo que como todos empezamos de jovencito que te gusta, porque los mejores partidos seguramente lo hemos hecho, ahora no sé, pero en aquel tiempo en el colegio. O sea, nosotros en el tiempo de recreo se hacían partidos de estos de casi a vida o muerte. Y cuando empecé a tomarme un poco en serio, sin saber si llegaría a profesional, fue el segundo o el tercer año de juveniles. Pero todavía en esa época jugabas más adelante, ¿no? Jugabas más de segunda punta, mediocampista. Yo empecé jugando más de centrocampista y centrocampista casi ofensivo. Tenías gol, ¿no? Tenía poco. Marcaba algunos goles. Me hubiese gustado más jugar mi carrera de centrocampista. ¿Sí? Pero sí. Bueno, pero jugaste en las dos posiciones, ¿no? O sea, defensa pero sí, pero cuando fui al Barcelona fue donde me cambiaron, ¿no? Y te tienes que adaptar a un juego un poco diferente. Y nada, pero hay una suerte que si juegas detrás puede durar más tiempo. O sea que alarga la vida deportiva, que se lo pasa muy bien jugando a fútbol. ¿Y tú? Bueno, yo prácticamente muy parecido. Desde pequeño jugábamos en la calle con los amigos y, como dijiste tú, eran los mejores partidos, ¿no? Y poco a poco iba avanzando. Tuve 2 lesiones de las rodillas, sea una que la otra, y tenía muchas dudas si voy a llegar a ser futbolista. Mi sueño era jugar en mi pueblo, que a la época estaban en primera división de Eslovaquia, luego bajaron a segunda, y de repente en un año me cambió todo, porque en primer equipo tenían una fiebre, creo 6-7 jugadores, tenía un virus, ¿no? Y viene el entrenador del primer equipo y me dice: Martín, mañana entrenas con el primer equipo. Tenía 16 años, pero ya físicamente también ya tenía cierto poder respecto a los de mi edad. Y llegó y Mister me llama en su oficio y me dice: mañana juegas titular. Y yo estaba cagado. Ah, ¿sí debutaste con 16 años? Sí, sí, sí. Y me dice: mañana juegas titular, y me dice: pero que estás cagado, mañana tienes que ir ahí y comerte todos. Jugué 90 minutos, ganamos 1-0. Y bueno, jugué 6 meses en segunda división de Eslovaquia, luego me ficha un equipo de segunda en Italia, donde he jugado desde los 17 hasta 22, 5 añitos. En Serie B, segunda italiana, y vine aquí. Yo estuve 5 años aquí, sí, y después me traspasaron al Barcelona. Era en el Dream Team, ¿no? El primer Dream Team se llama así, por lo menos se lo llaman así, que ganaste prácticamente todo en 5 años. Sí, porque bueno, aparte que se tenía un buen equipo, teníamos una figura que era, yo creo, el estandarte del Barcelona, del Dream Team, que fue el Mister Johan Cruyff, y él cambió la mentalidad. Cambió la mentalidad, la exigencia. El Barcelona siempre había sido un equipo con buenos jugadores, pero no con un rendimiento a nivel de títulos.
cómo se cuidaba en esos años? Porque ahora fútbol yo creo que últimos 10, 15 años cambió mucho. ¿Cómo se cuidaba a un jugador como tú, que ha durado todos estos partidos? ¿Sabes qué significa burradas? Claro. Yo no hacía muchas burradas, pero cuidarme me cuidaba lo justito. Claro. Yo comía lo que me apetecía. Nosotros en aquel tiempo no... Bueno, nosotros empezamos en el Barcelona que traían los desayunos. ¿Sí? O sea que sí, en aquel tiempo, pero nosotros la dieta no era dieta como no era tan tal, estricta. Solamente era el día de la concentración, el sábado y el domingo que comía más o menos. Los otros, yo llegaba a casa y lo que había. Hoy en día fútbol en estas cosas yo creo que ha hecho muchos avances, ¿no? Entre la comida, lo puedes ver con Rafa, ¿no? También seguramente hay muchas cosas para recuperar antes, las rutinas, todas estas cosas que están ya estudiadas. Nosotros, en aquel tiempo, se puso un poco de moda tener el psicólogo. Ya, ahora también es algo que... Y me acuerdo que una vez vino el psicólogo y le digo, mira, este jugador, este y este necesitan tus servicios. Yo en aquel momento no los necesitaba. La inteligencia de un defensa es muy importante, ¿no? Saber leer qué quiere hacer el delantero, prepararse. Hoy en día nos preparamos algo más contra los delanteros que vais a jugar y sabes que pueden ser sus puntos más fuertes o más débiles y según eso también te puede dar esa ventaja. Yo creo que ese es el cambio, ¿no? Tú has jugado contra Messi, ¿no? Contra Messi sí, nos ha metido 3 goles. ¿Y te ha venido alguna vez de frente? Sí, sí. ¿Y qué pensabas? Bueno, cuando él venía yo intentaba, bueno, salir y taparle su pierna dominante, ¿no? La izquierda, pues para que se va al otro lado, pero ha hecho un contramovimiento muy rápido y ha chutado su típico gol, ¿no? Que hace como amaga que va a la derecha, a la izquierda y... Marco. Sí, nos metió 3. No te preocupes, no hay nada más que lo que hace con los demás. Con todos los centrales. Sí, no, He tenido la suerte de que los buenos delanteros han jugado en mi equipo. Cuando has vuelto, has conseguido ganar una copa de capitán con el equipo de tu isla, de tu casa. Respecto a todos los títulos que has ganado con Barcelona, ¿cómo se vive cuando lo ganas en tu casa de capitán? Yo volví, cada uno tiene unas metas, y yo la ilusión que tenía es que nosotros habíamos hecho campeones o subcampeones en la Copa del Rey. Y naturalmente el título que puede estar más cercano para el Mallorca es la Copa del Rey. Y yo tenía la ilusión, y a mí posiblemente de los títulos que me ha hecho más ilusión. No sé si me lo pasé mejor en las finales de Copa del Rey que en la Champions. Bueno, seguro que en la Copa del Rey, porque en una Champions nos metieron 4 y lo pasé bastante mal. O sea... ¿Conocía el Mallorca antes? Bueno, las conocía obviamente por el sitio que es, ¿no? También yo vine aquí antes de jugar aquí de vacaciones. Ah, sí. Ah. Y ya lo pasaste 2 veces, muy bien. Ah, entonces repetiste. Una vez. Y cuando me llama mi representante, me dice... Tenemos el Mallorca. Y tenemos me acuerdo. Mallorca, digo, sí, sin saber nada de contrato ni nada. ¿Y dónde viniste de vacaciones? Vine en Santa Ponsa, una vez con la... ¿No fuiste a Magaluf? Bueno, fuimos de paso una vez. Cuando ya vives aquí, disfrutas otras cosas de la que te puede ofrecer la isla. Yo cuando vine del Barcelona, yo había estado en el Mallorca 5 años y me voy 8 y vuelvo
y había un cambio importante porque nosotros, el campo... Tú jugabas en Luis Sillar y luego en Somoix, ¿no? Sí, Luis Sillar, y después cuando volví estrenamos Somoix. En Somoix, en 2000, ¿es que era 2000? En el 99-2000, 2000, sí. temporada 99-2000. Sí. Pero yo cuando vine, me encontré el primer día de entreno que estábamos haciendo la ciudad deportiva y nos vestíamos en una caseta de esta de obra, ponías el agua fría, claro, era verano, ponías el agua fría y te salía a 70 grados, porque la tubería estaba más caliente. Y en aquel momento dices, hay que hacer un poco una reflexión, porque subir cuesta poco. Cuando tienes que bajar un poco, te tienes que saber adaptar. Yo tenía un seleccionador, aparte de que me une muy buena amistad, que era Clemente. Y casi yo era un fijo. Y después entró Camacho. Y yo me acuerdo cuando jugamos contra Argentina, que nos ganó Argentina, yo estaba en el campo y claro, tenía que haber unos cambios en el equipo. Y cuando nos marcaron creo que 0-1, había un compañero mío que se llamaba Chapi Ferrer, que le dije, estábamos en el campo y le digo, Chapi, se llamaba Chapi, digo, pues estábamos jugando, le digo, Chapi, despídete, que hoy es nuestro último partido de la selección, no volvemos. Y no volvimos. Él no volvió más. Y después cuando volví al Mallorca, sí que yo tenía las ganas y la ilusión, primero de jugar bien en el Mallorca y después de volver a la selección. Yo de central me fijaba, bueno, en ti, me ha gustado, bueno, sí, qué representas tú para el Mallorca, y a mí me gustan camisetas y encontré una camiseta de la época que te jugabas y me la compré. ¿Ah, sí? Y esta es una camiseta, yo no sé, no estoy seguro si es oficial, es tu camiseta, yo la tengo ya 3 años. Mira, ese es John Smith. Sí. Y yo me la compré para tenerla y que sea... Si me lo dices, yo te hubiese traído. No, pero esto hace 3 años y me sirve también como un tipo de motivación. Me alegra ver gente como tú. Yo creo que para el Mallorca, no lo digo por cumplir, hay jugadores que todo el mundo aporta su calidad, pero hay una cosa fundamental, que es el que aporten algo más. Yo creo que para ti, tú eres un ejemplo para el resto de jugadores. Muchas gracias. Es un placer. Es un placer. El primero que conozco que compra una camiseta mía.